Dio la casualidad que cuando les estaba yo platicando algunos detalles del matrimonio, en eso pasó la pastora y hasta me hizo caras, pero, pero son cosas que tenemos que ir viendo, que ir aprendiendo. Permítanme nada más un segundo, estoy haciendo un poquito de tiempo para asegurarnos que todos estén listos, que todos estén preparados. Y bueno, pues hoy les traigo una palabra de parte del Señor. Pero déjenme les cuento algo, en lo que terminan de conectarse hay más gente. Ahora que hemos estado teniendo más tiempo en casa, que hemos estado viendo un poquito más televisión, por ahí hacían unas señas que no entendí, pero bueno, luego que hemos estado viendo un poquito de televisión, me llamaba la atención. Ayer veíamos un programa, un fragmento de una película porque no la vimos completa, y me llamó la atención que hablaban acerca del mal, acerca del origen del mal. ¿Por qué? Por acá me hago para que nos vean, hermano. Estaban hablando acerca del origen del mal, y realmente es algo que a la gente le llama mucho la atención y le ha apasionado a mucha gente, el entender y conocer el origen del mal. A nosotros como seres humanos nos llama la atención entender ciertas cosas, porque somos muy dados a querer todo racionalizar, porque somos muy dados a que todo lo que vemos es lo único que vemos, y si no lo vemos no existe. Siendo que realmente el mundo espiritual es algo mucho mayor que lo que podemos ver, e inclusive ese mundo espiritual gobierna al mundo físico que sí vemos. Pero al ser humano le ha dado por esa situación. Y pensando un poquito en esa situación, me encontré por ahí una información, mitología, es parte de la mitología. Es una mitología griega. Y todos yo creo que en algún momento han escuchado hablar de la caja de Pandora. La caja de Pandora es parte de la mitología griega. Es una historia así de telenovela. Es una historia de esas raras, porque ya saben que en la mitología griega todos los dioses son así como una gran familia disfuncional. Entonces resulta que Zeus elabora una caja que le regala a Pandora. Pandora también es creada como un regalo, como esposa para uno de los hermanos de Zeus. De acuerdo a la mitología, Pandora es el nombre de la mujer, pero es creada con la belleza de Afrodita, con la fortaleza de Atenea, y bueno, tiene varias características ahí de acuerdo a algunos dioses que colaboraron en su creación, y tenía varias cualidades, pero una de ellas es que era muy hermosa. Resulta que es dada como esposa para uno de los hijos de los hermanos de Zeus. Pero Zeus, más que regalo, parecía que era como tipo venganza, porque Zeus estaba enojado con sus hermanos, uno de ellos Prometeo, porque según la misma mitología, Prometeo va y le entrega el fuego a los humanos. Total que es un asunto ahí bien interesante. A lo mejor algunos de ustedes lo han visto en la escuela cuando han estudiado un poco de mitología griega. Pero ese regalo que le deja Zeus a Pandora es una caja. Ahora, lo interesante es que le da la caja de regalo, pero le da la caja con todo y una llave, la llave para abrir la caja. Pero le dice, no la vayas a abrir. Entonces, ¿quién de ustedes entrega una caja de regalo con todo y llave y le dice, no la abras? Y mucho menos a una mujer. Pues yo creo que ya algunos saben la historia. Pandora no se aguanta las ganas, abre la caja, y de esa caja
salen una serie de males que llenan toda la tierra, llenan a la humanidad. En esa caja sale la enfermedad, salen problemas de todo tipo, sale todos los males que se puedan imaginar, todos los pecados, pobreza, enfermedad, tragedias, todo el mal sale. Cuando Pandora se da cuenta, cierra la caja, pero pues ya había escapado realmente todos los males. Solo había quedado ahí una pequeña cosa y más adelante lo vamos a abordar. Pero esa es una de las historias más populares, o vaya, que a nivel mundial conocemos, porque de una u otra manera todos en la escuela hemos estudiado un poquito de la mitología griega, o es algo que llama mucho la atención a la gente. En las Escrituras hay algo muy similar a la caja de Pandora. Y quiero que nos vayamos a las Escrituras. Vamos a Génesis, capítulo 3. Luis, Génesis, capítulo 3. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 7. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Luis? Porque Luis fue el que me hizo la observación de que nos fuéramos más despacito en la mención de los versículos para poderlos buscar. Entonces les doy tiempo. Génesis 3, vamos a empezar a leer a partir del versículo 7. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que no les vaya a extrañar. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Estamos hablando de Adán y Eva. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Le dice, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, fíjense que así como somos los varones a veces, ¿verdad? La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer le dice, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, se dirigió Dios a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido. Por eso quise leerles esta versión. Pero él gobernará sobre ti. Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Amén.
Ahí vamos a dejarle por el momento. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Porque sabemos que a través de ella podemos tener enseñanza. Porque a través de tu palabra podemos tener un mejor conocimiento de ti y así una mejor relación contigo. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, les decía, el cuento de la caja de Pandora, no sé si les sonó. La caja de Pandora suelta todos los males que hay sobre la humanidad. Cuando comen del fruto, caen, Adán y Eva caen en pecado y condenan a la humanidad en pecado, que es todos esos males de los cuales tenemos ahora que estarnos cuidando, que tenemos que estarnos vigilando, que tenemos que estar atentos de todos esos males. Se soltó la caja de los males de la caja de Pandora con ese fruto prohibido que comieron. Ya lo decía Génesis, en el Génesis 2:17, les dice el Señor: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda, morirás. Ahora podemos ver que no murieron físicamente, pero lo que tenemos que entender es que cuando hablamos en las Escrituras de muerte, estamos hablando de una separación. Ya se los había yo mencionado en ocasiones anteriores. Estamos hablando de separarnos de Dios. Bíblicamente eso significa la muerte, una separación. Eso es muerte de acuerdo a las Escrituras. Cuando un cuerpo muere, el alma se separa. Por lo tanto, cualquier separación ilegítima, cualquier separación de Dios es muerte. Y eso sucedió cuando comieron tanto Adán como Eva de ese fruto prohibido. Se separaron de la relación que tenían con Dios. Ellos vivían en el Edén. Dios mismo bajaba y caminaba con ellos. Ahí lo pudimos leer en las Escrituras. Por lo tanto, ellos perdieron esa relación. Y también quise retomar este tema porque yo me imagino que muchos de los que nos están viendo por ahí, o algunos hermanitos que están por aquí acompañándonos en la transmisión, o alguna vez han muerto, o son muertos vivientes, o están a punto de morir. Y no estoy hablando desde el punto de vista del pecado, estoy hablando de esa separación, de acuerdo a cómo lo interpretan las Escrituras. Así que en las Escrituras, cada que hablamos de pecado, estamos hablando de muerte. Y si hablamos de muerte, hablamos de pecado. Van juntas. Es algo que no vamos a poder separar. En todo momento van juntas. Ya Ezequiel 18:4 nos decía: pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla, dice el Señor, Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Ezequiel 18:4, por si no lo persiguieron. También en Romanos 6:23 nos dicen las Escrituras: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Santiago 1:15 dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Entonces, bueno, ahí tenemos 3 referencias de cómo el pecado y la muerte están íntimamente ligados de acuerdo a las Escrituras. Les vuelvo a decir, es una separación. Es algo que no nos deja caminar con Dios. Y usted puede estar pensando: oye, pero pues si yo me conecto los domingos, o yo voy a la iglesia los domingos, para que me levanten el ánimo, ¿verdad? Para que me echen porras. No para que me digan que estoy muerto o a punto de morir. Bueno, estoy de acuerdo, pero tenemos que conocer estas cosas para que usted esté atento, ¿no? Para que usted no caiga. Ahora vamos
por partes. Dice lo que acabamos de leer, dice en un inicio, en el versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos. En ese momento tuvieron la separación de Dios. Como cayeron en pecado, se les abrieron los ojos. Porque sus ojos fueron abiertos. No sus ojos físicos, porque ellos podían ver, estaban en el huerto. Pero estamos hablando de esos ojos, bueno, podríamos decir espirituales, pero esos ojos donde ahora pudieron ver el mal. Donde en este momento se dieron cuenta de lo que era el mal. Acuérdense y recordemos que el Señor todo lo que crea, si leemos el Génesis desde el inicio, Dani, tú que acabas de leer Génesis, recuérdanos, ahí dice, todo lo que creó el Señor es bueno. Y todo lo vio que era bueno, y lo repite cada vez, cada día que pasa en la creación, y dice, y vio que era bueno, y el séptimo día descansó porque estaba viendo su creación y vio que era bueno. Entonces no había maldad en ellos. Es como cuando usted tiene un bebé, un niño pequeño, no hay maldad en ellos. Inclusive nosotros como papás nos preocupamos y cuidamos de que no sean contaminados de ciertas cosas. Nosotros lo vemos como que no es adecuado a su edad, pero realmente lo que estamos haciendo es protegiéndolos de que no vean lo malo. Esto pasa con Adán y con Eva. Ellos comen del fruto, sus ojos son abiertos y en ese momento su conciencia fue expuesta al mal. En ese momento entendieron la maldad, fueron expuestos a la maldad. Por eso dice, sintieron vergüenza de su desnudez. Y dice, y ojo con esto, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros nos equivocamos? ¿Qué es lo que intentamos normalmente hacer? Escondernos. O queremos ocultar que estamos mal. Queremos a veces ocultar que estamos en pecado. Queremos a veces escondernos. Queremos de pronto escondernos con cosas de la creación, de la misma creación de Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Tanto Adán como Eva se cubrieron con hojas de higuera, que eran parte de la creación del Señor, y con ellas se estuvieron cubriendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos y queremos venir a escondernos en la iglesia? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos así metidotes en un pecado, pero estamos escondidos en la iglesia? Estamos cosiendo hojas de la higuera para cubrirnos, para que no vean nuestra desnudez, para que no vean que estamos en pecado. Eso es algo muy natural, es algo muy común. ¿Cuántos de nosotros, o cuántos de los que nos están viendo, van a los lugares que Dios creó para esconderse? O hacen cosas que aparentemente son de Dios y nos queremos ocultar ahí, o queremos pasar desapercibidos ahí. Esto lo vemos muy comúnmente cuando son iglesias muy grandes. Hay gente que se quiere acercar a Dios, pero no se quiere comprometer. Luego van a lugares así muy llenos, pues para esconderse, para que no me vean, no me vayan a tomar en cuenta. Nomás quiero calmar mi conciencia, pero tampoco no quiero reconocer que estoy mal ante Dios. Nada más me estoy escondiendo. Estoy cosiendo hojas de la higuera para cubrirme. ¿Sí? Luego dice en el versículo 8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, Adán y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Yo quiero pensar que si estaba caminando por el huerto era de la Trinidad, era Jesucristo quien iba caminando en el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles.
Cuando caemos en pecado, perdemos esa relación con el Dios viviente, nos separamos de Dios. En Efesios 2:1 nos dice la Escritura: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Cuando nosotros pecamos, estamos totalmente desconectados de Dios. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Y empezamos a usar hojas de la higuera. Empezamos ahí a prepararnos unas hojas de la higuera para que no nos vean, para que no mostremos realmente nuestro pecado. Luego nos rodeamos de religión, nos rodeamos de la apariencia de buenas personas, nos rodeamos de popularidad, nos rodeamos de situaciones para que no vean que estamos mal. En 1 Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Por eso cuando venimos a Cristo tenemos que realmente arrepentirnos de nuestra vida pasada. Tenemos realmente que limpiarnos y tenemos que reconocer que hemos pecado, que sin Dios nada podemos hacer. No podemos pasarnos la vida únicamente cubiertos con esas hojas de la higuera. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Y es por eso que muchos hijos caminan desconectados de Dios, porque nos la pasamos usando esas hojas de la higuera y pensamos que nos estamos escondiendo, pero Dios lo sabe. Dios sabe. Dios entiende que hemos pecado. Dios sabe lo que hemos hecho. Él nos ve. Porque luego el Señor hace 3 preguntas. Y aquí se hace bien interesante. Del versículo 9 al 13, el Señor hace 3 preguntas. Le dice al hombre: ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía dónde estaba? Luego le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te ordené que no comieras? Claro que lo sabía el Señor. Y luego le pregunta una más, dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ya preguntándole a la mujer, ¿no? Dios no hace preguntas que Él no sepa. Dios lo sabe todo y Dios nos ve en todo momento, en todo lugar. Cuando Dios nos pregunta, no es para Él recibir información, para que nosotros le digamos, ¿no? Él sabe todo. Él nos pregunta para darnos el tiempo de que nosotros hagamos un examen de conciencia y reflexionemos sobre lo que hemos hecho. Que nos entreguemos a Él, que realmente reflexionemos que hemos hecho daño o que hemos hecho mal y que confesemos que estamos mal, que necesitamos de Él. No nos hace preguntas así como que, ay, es que no sé. Nos da oportunidad de que nosotros mismos reflexionemos. Pero a nosotros se nos dificulta a veces manejar la verdad. Batallamos a veces con la verdad. Batallamos con la verdad. Por ahí me están diciendo que necesitan que hable más fuerte. No sé si más fuerte o más gruesa, pero bueno, vamos a gritar más. No sé quién no me está oyendo. Ya, o mejor, ya, es que ya me acerqué más el micro, perdón. Entonces, luego se nos dificulta manejar la verdad. Dios lo sabe todo. Dios conoce nuestra vida, conoce lo que hacemos, conoce en todas las broncas que nosotros mismos nos metemos. Pero luego Él nos pregunta de una manera inocente para que nosotros reflexionemos, para que realmente nos entreguemos al Señor. Gálatas 3:5 dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Perdón, no sé si dije bien la referencia. Génesis 3:5. ¿Sí? Génesis les había advertido. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal.
Vaya, Dios sabía que como habían comido del fruto, por eso se estaban escondiendo. Él mismo él sabía. ¿Y quién fue quien los engañó? Pues Satanás, que engaña primeramente a la mujer. ¿Algo? ¿No? No. Que engaña primeramente a la mujer y dice, si comen serán como Dios. Porque aquí el pecado no es que se hayan comido ese fruto, que realmente, a veces lo ponemos como que fue una manzana, ¿verdad? Pero realmente no nos especifica qué tipo de fruto era. Pero aquí el pecado, y lo que tenemos que entender, es que no era tanto el que se hayan comido el fruto, o que le hayan dado esa mordida. El problema fue la desobediencia. Porque ellos estaban manifestando que querían ser como Dios, cosa que no era de ellos, era una idea que viene desde Satanás. Entonces Satanás dijo, a ver, si a mí me corrieron, a ver qué le pasa a estos, ¿verdad? A ver, hagan lo mismo que quise hacer yo. Estos que odio tanto porque se parecen al Señor, porque fueron creados a su imagen y semejanza. A ver si intentan algo como lo que yo intenté, a ver qué les pasa. Si comen serán como Dios, les dice Satanás. Serán su propio Dios. Por lo tanto, inmediatamente tuvieron una muerte espiritual y tuvieron una separación de Dios. ¿Qué nos pasa en la actualidad? En la actualidad todos queremos vivir nuestra vida como nos dé la gana. Por eso es tan difícil llegar a los pies de Dios. Por eso es tan difícil llegar a los pies de Cristo y someternos a la autoridad de Cristo. Porque todos queremos ser nuestro propio Dios. No queremos que nadie nos diga, oye, esto está bien, esto está mal, no hagas esto, no hagas lo otro. Esto es pecado. No nos gusta. Queremos ser como Dios, queremos ser nuestro propio Dios. Inclusive hay doctrinas que enseñan eso, que tú eres el arquitecto de tu destino. No. Pamplinas, ¿verdad? Patrañas. Solo hay un Dios. Y tenemos que estar sometidos a Él. Todo eso nos trae separación de Dios. Por eso la gente que no se somete a Dios, que no se somete a Jesucristo, vive con todas esas emociones que no le dejan tener una vida en paz. Vive con miedo, vive con nervios, con depresiones, con todas esas emociones que de pronto lo único que se les ocurre es cubrirse con las hojas de la higuera. ¿Y qué vienen siendo esas hojas de la higuera? Pues vienen siendo los entretenimientos, los placeres, el dinero, el buscar alcohol, drogas, medicamentos, buscar amistades, pasármela rodeado de amigos, de fiestas, porque eso me va a dar un alivio temporal, porque yo sé que mi vida no está bien, porque yo sé que mi matrimonio no está bien, ni siquiera mi familia, pero estoy tratando de aliviar eso, de esconder eso. ¿Qué hago? Pues me cubro con las hojas de la higuera. Con eso me voy a desconectar de la realidad. Así pensamos que estamos huyendo de Dios. Por eso nos parece y creemos que es más fácil ocultarnos que hablar con Dios. Luego, por eso les digo, se nos hace bien difícil poder dejar de ir con los amigos a las carnitas asadas o lo que sea. Ahora con esto de la pandemia hemos estado aprendiendo que podemos vivir sin todas esas cosas. Estamos aprendiendo que puede pasar un sábado, un fin de semana, 2, 3 o no sé, los que lleven, y pueden estarse en casa. No les pasa nada, no les hace daño. Sí, hermana, estamos aprendiendo eso. Porque acuérdense que pecado es separación.
Y cuando estamos separados de Dios también tenemos una separación, una muerte emocional. Obviamente espiritual y emocional, por eso estoy ahorita mencionando lo emocional. Nos lleva a una muerte de relación con el Señor. En el versículo 14, el Señor le dice a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás, esta es la parte por la que escogí esta versión, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. A ver, vamos aclarando este asunto. Alguien de los que nos están viendo por ahí en su casa, que levante la mano, de cabo no lo vamos a ver. ¿Alguien está casado con una mujer controladora? Aquí ya levantaron la mano como 4. Ah, no, es que levantaron las 2 manos. Aunque bueno, no levanten la mano, ya lo sabemos, hermano. Ya lo sabemos, no te vas a meter en problemas. No levantes la mano. Ya sabemos cómo está el asunto, ¿eh? ¿Por qué habla de esta manera el Señor a la mujer? Porque la mujer, usando su posición como ayuda idónea, y yo me quiero imaginar que obviamente pues le coqueteó ahí a Adán, o ni siquiera se esforzó mucho, y le dijo: mira la fruta, mira qué rica se ve, qué bonita está, pues lo hizo caer. Pobrecito. La verdad, pobre. Ahorita vamos con los Adanes, Pobrecito Adán, lo hizo caer. Pero fíjense lo que le dice Dios a la mujer. Le dice: desearás controlar a tu marido. O sea, prácticamente le está incrementando el deseo de ella ser la que domine la casa. La está tentando aún con más fuerza de que ella sea la papas fritas del hogar. Le está diciendo: voy a hacer que te mueras de ganas de ser la machina ahí de la casa. Y le dice: pero él gobernará sobre ti. En la Reina Valera dice algo como desearás, o desearás a tu marido. Pero luego nos aclara aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti, porque usaste esa condición para hacerlo caer. En Génesis 4:7 nos dice el Señor: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces el varón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que resistirse al pecado. Tiene que dominarlo, y al resistirse y dominar el pecado, él se va a convertir en el amo. Por lo tanto, si la mujer quiere gobernar por encima del varón, pero el varón se somete a Cristo y el varón está sometido y evita caer en pecado, el varón va a ser el amo. El varón va a ser el sacerdote de esa casa.
Y por más deseos que tenga la mujer de ser la cabeza de ese hogar, no lo va a poder lograr, porque él está posicionado como el amo de la casa. Así que pues la mujer tiene esa situación de querer estar por encima del marido. Pero ahora le pregunto, ¿cuántas mujeres tienen un esposo dominante? Y estoy hablando de dominante machista, porque también puede ser el caso. Y estoy hablando de machistas, de esos que son abusivos, de esos que abusan física y verbalmente, que aparentemente son la cabeza del hogar, pero no son cabeza de nada, porque están imponiéndose de una manera equivocada. Y esto lo digo y lo aclaro de esta manera, para que no piensen que el imponerse y convertirse en el amo de la casa es que a partir de hoy lleguen a su casa a repartir golpes y repartir ofensas. No se trata de eso. Usted lo que tiene que hacer es someterse a la autoridad de Jesús, a la autoridad de Cristo. Dominar el pecado, dominar su pecado. Y usted va a ver cómo la mujer se va a empezar a meter en su cobertura. Va a empezar a vivir bajo esa autoridad que va a ser usted. Pero cuando usted se convierte en autoridad sobre el pecado. Amén. Por eso a veces hay matrimonios que no funcionan. Y es parte de lo que hablábamos anoche un poquito ahí con varones, lo vimos muy breve. Es algo que en las pláticas matrimoniales se habla mucho. Al hombre se le pide que dé amor, que le brinde amor a la mujer, y a la mujer se le pide que brinde respeto. Ahora estamos entendiendo por qué tiene que tener respeto, porque el mismo Dios le incrementó las ganas a la mujer de ser la cabeza. Es una especie de reto que le dejó ahí el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, les decía yo anoche a los varones, el varón tiene que amar a su mujer, tiene que brindarle amor, tiene que cuidarla, conquistarla, enamorarla, etcétera, pero cuidarla. Cuando ese varón se somete a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo y domina el pecado y se convierte en el amo del pecado, de sus pasiones, él fácilmente se va a convertir en la cabeza de ese hogar. Va a empezar también a dar fruto en el Señor. Y parte de ese fruto, recuerden que es el amor. Cuando usted empieza a dar fruto y da ese fruto que es el amor, la mujer va a empezar a otorgarle respeto. Porque ya no se va a querer brincar la cabeza. Va a estar sometida a esa cabeza del hogar. Pero cuando no están en Cristo, que no están ni uno ni el otro, ¿qué sucede? Pues entran en conflicto, en constante conflicto, porque al no estar sometidos con el Señor, al no tener una relación con Dios, están separados de Dios. Y si están separados de Dios, también están separados entre ustedes. También hay separación ahí, porque están viviendo en pecado el uno y el otro. ¿Por qué están viviendo en pecado? No estoy hablando de cosas íntimas ni nada de eso. Están en pecado porque no se somete al varón y el varón no se somete a la voluntad de Cristo. Por lo tanto están separados. Hay una separación también en ese matrimonio. Una separación de relación y una separación emocional y una separación espiritual. Pero pues luego a veces nos ponemos hojas de la higuera. Aparentamos que es un matrimonio muy bonito, muy cristiano, nos vamos de vacaciones, compramos regalos. Si no batallamos económicamente, pues aparentamos que tenemos una casa muy bonita, perfecta. Pero no tenemos buena relación. Entonces esa familia está fundamentada en base a ciertos frutos que podemos aparentar tener, pero no está cimentado en la raíz, que es Cristo. No está fundamentado realmente en lo importante.
Y Dios le dice también a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Yo me quiero imaginar que la mujer, cuando está a punto de parir, cada vez que siente esos dolores de parto, es un recordatorio de la rebelión que tuvieron contra Dios. Y de repente hay muchas mujeres que le recuerdan toda la parentela al marido, también. Pero realmente es parte de esa rebelión que se tuvo con Dios. El Señor tuvo algo que ver en eso. Y no estoy hablando a veces únicamente, escúchanme mujeres, también a veces a los varones les pasa, no estoy hablando únicamente de ese dolor a la hora de parir. Porque ¿quién no tiene un hijo que es así como que vaguito y se vuelve un dolor? ¿O quién no tiene un hijo rebelde y también se vuelve un dolor? Que a veces son dolores más fuertes y más terribles que los del mismo parto. Por eso el dolor es por rebelión. Es una rebelión espiritual y se muestra relacionalmente. Ahora, hablábamos ahorita del varón que se tiene que someter a Cristo. Muchos hombres entienden la hombría o piensan en la hombría desde el punto de vista de lo que los amigos les dicen, o la sociedad, o los amigos de parranda. Eso es lo que entienden a veces como hombría. Y por eso el Señor le dice: dado que hiciste caso a tu esposa. Entonces me preguntaba yo, bueno, pues ¿qué no es la ayuda idónea, que no le tenemos que hacer caso? Eso nos podemos preguntar, ¿verdad? Pero déjeme le digo que sí, hay que hacerle caso a la esposa, siempre y cuando el hacerle caso a la esposa no nos impida tener una relación con Dios. Siempre y cuando el hacerle caso a la esposa no nos evite llegar a los pies de Cristo. Por eso Adán cayó ante los encantos de Eva. Por eso el Señor lo condena de esa manera, porque él cayó, le hizo mejor o le hizo más caso a lo que la mujer le habló y lo convenció del fruto de lo que ya el Señor previamente les había dicho. Ajá. Ahora, Adán tuvo que ser responsable porque la responsabilidad estaba sobre él. El asunto de cuidar el huerto y el asunto de no comer de ese árbol era un encargo que le habían dejado a Adán. Era algo que él tenía que cuidar. Era algo de lo que él tenía que hacerse responsable. Cuando el hombre es responsable es cuando verdaderamente es un hombre de reino. Si el hombre no se hace responsable, no puede ser un hombre de reino. Le dice el Señor: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre le contestó: pues la mujer que tú me diste. ¿Eso es responsabilidad? Claro que no. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí, pero la culpa es de ella. Es lo que quiso decir Adán, ¿verdad? Pues claro que no, porque el marido en todo caso es responsable de todo lo que su mujer hace. En todo caso el marido es responsable de cualquier situación de su mujer. Inclusive en la ley de Moisés así lo mostraba el Señor. En Números 30 es prácticamente todo el capítulo, pero quiero leerles el versículo 13. Dice: su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. ¿Qué quiere decir? Que el marido toma toda responsabilidad sobre lo que la mujer haga o deje de hacer. El marido asume la responsabilidad por la esposa. Yo anoche en Varones les decía
el apóstol Pedro nos dice que debemos tratar a la mujer como vaso frágil. Es nuestra responsabilidad cuidarla. Es nuestra responsabilidad cuidar que no tenga mancha, porque así también lo dice la Escritura. El marido en todo caso es responsable por los votos, por todo lo que la mujer haya resuelto, por todo lo que la mujer decida. El hombre debe tomar responsabilidad completa de su esposa. Y al hombre le dijo, sigue diciendo ahí en el versículo 17, ya vamos a ir cerrando, no se apuren. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Aquí lo podemos entender como que nosotros, como varones y en general al ser humano, también tenemos repercusiones económicas de esa separación de la muerte. ¿Por qué? Porque la tierra ya no nos va a producir como le producía en el huerto. Ahora tenemos que trabajar. Si no trabajamos no hay comida. Si no producimos no va a haber comida. Ahora todos estarán pensando, bueno, ¿y cómo espinas y cardos? Bueno, inclusive aunque tengas un trabajo de oficina, esos espinos y cardos, ¿qué vienen a hacer? A veces los problemas que tenemos en la oficina, los problemas que tenemos en el trabajo, los que somos más de maquiladora, los problemas que hay a veces de producción, los problemas de inventario, siempre hay problemas que ir sorteando. De pronto siempre hay situaciones y dificultades que tenemos que brincar. Ahora que estamos en esto de la cuarentena, estamos llenos de espinas y cardos. Ya no hallamos mucha gente que hacer porque los que tienen negocios los tienen cerrados. Estamos batallando realmente. Los tenemos, exactamente. Tu productividad es interrumpida por problemas, por situaciones. Esos son los espinos y cardos. Esos espinos y cardos te afectan en la habilidad que tienes para proveer el sustento. Ahora de pronto hay algunos, o vemos algunos que estamos tan hasta arriba de espinos y cardos que nos están ahogando. Tenemos que salir adelante de alguna manera. Y todo eso se debe a veces por esa rebelión que hemos tenido en contra de Dios. Luego cuando nos acercamos a la iglesia para poder tener un milagro financiero, también tiene que ver con que limpiemos nuestra vida. No se trata únicamente de venir y orar, Señor, dame, ya me acerqué, vine y oré. No, eso es bueno, hay que hacerlo, pero también hay que ir limpiando nuestra vida. Hay que ir sacando todos esos pecados que nos generan una separación de Dios. Tenemos que estar trabajando en eso. Y yo sé que ya se están cansando de tanta muerte que les estoy hablando, Ya vamos a terminar. Para ir ya cerrando, ¿qué más nos dice ahí las Escrituras? Estamos viendo que hay muerte espiritual, hay muerte emocional, puede haber muerte financiera, y finalmente el Señor también les declara muerte física, porque dice al final del verso 19, fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. O sea que todos y cada uno de nosotros vamos a ir de regreso a la tierra. Solo el Señor sabe el tiempo y la hora, pero todos vamos a llegar a eso, porque eso es lo que somos. Ahora, si está ahorita usted ahí en su casa, o los que están aquí, hermanos, voltee a ver al de enseguida. Voltee, véalo. ¿Sabe usted qué es lo que está viendo? Polvo. Está viendo polvo. Ahí dice que somos polvo. A lo mejor está viendo un polvo muy guapo, o un polvo, o una polvo muy guapa, pero es polvo.
anda viendo un polvorín ahí. Tal vez es un polvo muy rico, un polvo muy fashion, un polvo muy chic, un polvo muy conocido, un polvo con influencias, un polvo millonario, ¿mande? Un polvo fifí o un polvo chairo, pero es polvo. A lo mejor está viendo un polvo con mucho botox, un polvo con cirugía, pero es polvo. Así que no se deje impresionar por la gente. Cuando usted voltea a verlo, es polvo. Todos somos polvo. No se deje impresionar. El Señor nos está diciendo, si quieres ser independiente de mí, si quieres ser tú mismo, tu propio Dios, no quieres tomarme en cuenta, no quieres vivir bajo mis reglas, entonces vas a tener una muerte espiritual. Y eso nos lleva a una muerte todavía más terrible. Cuando el alma es separada por completo de Dios, a eso le llamamos infierno. Y estamos hablando de una muerte eterna. Cuando usted no tiene ese encuentro con el Señor, usted va a tener una muerte eterna, porque va a vivir en pecado por siempre, en la eternidad. Y ese pecado eterno a lo que nos lleva es que perdió la vida eterna. Es terrible. Por eso el Señor tuvo que poner a Adán y a Eva, los tuvo que echar fuera del Edén. Y no solo los echó fuera, sino que puso a un guardián para que no se les fuera a regresar, para que no se fueran a regresar. Fíjense, vamos a Génesis 3, 23 y 24. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado, porque es polvo, acuérdense. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia donde el árbol de la vida. Así que los echa fuera y se asegura de que no se vayan a regresar. Esa fue una separación de Dios por siempre. Ahorita al inicio les platicaba de la caja de Pandora. Y les decía, cuando Pandora abre la caja y sale todo, únicamente se quedó una pequeñita cosa ahí en la caja. Cuando llega el esposo y revisa la caja, dijo, ¿qué hiciste, Pandora? Y se asoma a ver qué había quedado en la caja. Cuando abre esa caja, escapa esa última cosa que había quedado ahí. Esa última cosa que se había quedado ahí en la caja era la esperanza. Por eso luego acuñamos ese dicho de que lo último que queda es la esperanza. En el versículo 15 podemos encontrar eso, esperanza. Porque el Señor dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Eso es esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es que esa mujer va a tener un hijo y cuando ese hijo venga, él le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Estamos hablando de Jesucristo mismo. Así que vamos a cerrar todo esto que les he hablado de muerte, vamos a cerrarlo presentándoles un poco de esperanza. Para entender toda esta muerte, solo tenemos que entender algo. Tenemos que entender un nombre que se nos ha sido dado a los hombres. Y vámonos a ir rápidamente a Romanos 5, capítulo 5.
Voy a leer del versículo 15 al 21, Romanos 5 del 15 al 21. Y dice, ¿listo, Luis? ¿Preparado? Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el pecado de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo recibieron y todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos, los llevó a la muerte, ahora reinan en cambio la maravillosa gracia de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. A través de Adán se transfiere el pecado para todo el mundo. Pero en 1 Corintios 15 dice que Jesús es el último Adán. Y para entenderlo hay que ponerlo de esta manera. La relación o la unión que podamos tener con Adán, con nuestra carne, nos trae pecado. Pero tu relación que tienes con este último Adán te permite reinar en vida. Y estamos hablando de reinar desde ahora, no en la vida eterna, sino desde este momento estar bajo el control de Cristo y nosotros estar bajo el control de la vida y controlando en todo momento el pecado. Por lo tanto, si tú te sometes a Cristo, si entregas tu vida a Él, si empiezas a vivir bajo su autoridad, vas a triunfar sobre el pecado y Satanás nunca más tendrá control sobre ti, porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que Jesús vino a quitarle a Satanás ese control, y tu relación con Dios, al ser restaurada, nos va a dar una mejor relación en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico y en lo físico. Jesucristo viene a limpiarte de tal manera que no vuelvas a sufrir por el pecado. Cuando tú te entregas a Jesucristo, la muerte, escúchalo bien, la muerte, estamos hablando del pecado de la separación. Cuando te entregas a Cristo, la muerte nunca más te va a controlar. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Cristo, Él salva, la esperanza
queremos entregarnos a ti, Padre. Queremos pedir que podamos tener una relación contigo, que podamos conocerte, que podamos realmente entender lo que es vivir bajo tu autoridad, bajo la autoridad de Cristo Jesús. Que nos permita, Señor, poder tener un encuentro real, personal, un encuentro en el que podamos sentirte, en el que no quepa ninguna duda de que tú estás ahí con cada uno de nosotros, que nos haga cambiar, que realmente nos permita tener una mejor relación contigo, pero sobre todo que podamos empezar a vivir en esa plenitud de vida, en esa vida abundante que vino Cristo a darnos. Permite, Señor, que podamos sentirte, que tu Espíritu Santo intervenga de una manera poderosa en la vida de cada uno de nosotros, de esas familias que hoy nos están viendo ahí en cada uno de esos hogares. Que el Espíritu Santo entre, penetre hasta la médula de los huesos, que no les quede duda de que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, y que únicamente por medio de Él es que tendrán vida, y vida en abundancia. Permite, Padre, que sean tocadas esas familias, y aún las que verán esta transmisión en días posteriores. Permite que tu Espíritu Santo llegue, los toque, los transforme, y puedan tener esa relación íntima contigo. Te doy ya gracias por ellos, los bendigo en tu nombre, te doy ya gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús.